Durante lo que hoy conocemos como la Edad Dorada, más de 500 herederas estadounidenses se casaron con aristócratas europeos en acuerdos que trasladaron cientos de millones de dólares a través del Atlántico. Y el intercambio era directo. La riqueza industrial americana compraba títulos que la pobreza de la vieja Europa ya no podía sostener. De hecho, todos los implicados creían entender las condiciones. Los americanos accedían a cortes reales y fincas rurales que sus abuelos jamás habrían pisado. Al mismo tiempo, los europeos obtenían el capital necesario para mantener castillos que sus familias ya no se podían permitir. Pero tratos financieros de esta magnitud, entre partes con valores tan dispares, rara vez terminan sin complicaciones. Acuerdos matrimoniales que parecían generosos se volvían fraudulentos. Diarios destinados a restaurar propiedades acababan financiando amantes y deudas de juego. Y los patriarcas familiares observaban impotentes cómo sus hijas optaban por el escándalo en lugar de la herencia, vaciando arcas para respaldar a maridos cuyos títulos no valían nada ante los tribunales americanos. Hoy, rastrearemos 6 matrimonios en los que el choque entre el capital estadounidense y la aristocracia europea generó un desastre financiero que ninguna de las partes previó. Las negociaciones suelen contar con abogados, testigos y contratos meticulosamente redactados. Alice Thor descubrió que algunas se desarrollan ante 5.000 espectadores y con una novia atrapada en sedas y desesperación. En la primavera de 1903, cuando las fortunas ferroviarias americanas aún llevaban el hollín de sus orígenes y los títulos británicos soportaban el peso de fincas en ruinas, una tormenta perfecta de codicia y necesidad se concentró en un único altar. Lo que empezó como un cuento de hadas entre la riqueza del Nuevo Mundo y la nobleza del Viejo, se transformaría en algo mucho más oscuro. Una situación de rehenes disfrazada de santo matrimonio, donde el honor familiar se convertía en rescate y la marcha nupcial mutaba en una marcha fúnebre para la ilusión misma. El polvo frío de Pittsburgh estaba a punto de encontrarse con el polvo de escenario de una actriz cuyo mayor papel consistía en convencer a una heredera de que el amor se podía comprar con un título. Así, en este episodio de All Money Allure, nos adentramos en el más audaz esquema de extorsión matrimonial de la historia americana. Alice Cornelia Thor manejaba una fortuna capaz de adquirir pueblos enteros de minas de carbón en Pensilvania, unos 13 millones de dólares según las estimaciones, lo que la convertía en una de las mujeres solteras más ricas de América a sus 23 años. Su padre, William Thor Sr., había dominado ferrocarriles y yacimientos de carbón con la misma eficiencia implacable, dejando a sus hijos ahogados en un dinero que no podrían gastar ni en 10 vidas. En este paraíso dorado de Pittsburgh se coló George Francis Alexander Seymour, conde de Yarmouth, portando un título que se remontaba siglos atrás y deudas que apenas databan del martes anterior. El conde ya había declarado la quiebra en 1899, un logro espectacular para el hijo de quien dirigía una de las grandes fincas británicas en Ragley Hall. Su renta anual de 200 libras apenas cubría sus gustos por el champán, por no hablar de las 3.000 libras que debía a acreedores cada vez más impacientes. Pero George tenía algo más valioso que el dinero: un encanto aristocrático pulido por la desesperación y un don para la reinvención. Había recorrido escenarios de vodevil americano bajo el ridículo nombre artístico Eric Hope, haciéndose pasar por ídolo de matiné ante audiencias pagadas. Entre actuaciones, había probado suerte con el cultivo de plátanos en Queensland, donde lo demandaron por no pagar a los trabajadores antes de que los acreedores le embargaran toda la cosecha tropical. El conde se especializaba en cazar dinero americano, habiendo cortejado ya a otras 4, incluida una prima de Alice, antes de poner sus ojos en la fortuna Thor. Su método seguía 5 pasos calculados: cambiar de nombre, irrumpir en el salón adecuado, pedir prestados accesorios, tocar la fibra de la simpatía y luego acelerar antes de que nadie pudiera investigar a fondo. Alice lo conoció en la casa de su hermano Josiah, en Lafayette Square,
frente al Vasco Theatre en enero de 1903, donde él había llegado como invitado de Harry. El conde contó a los reporteros que su quiebra provenía de una generosidad imprudente con amigos pobres, mientras pedía a esos mismos periodistas que le prestaran dinero para el almuerzo. Su madre, al parecer, tuvo que prestarle ropa de etiqueta para las fiestas en Washington, ya que su guardarropa había sido incautado por acreedores menos pacientes. El anuncio del compromiso en febrero de 1903 provocó un revuelo de alegría en la alta sociedad de Pittsburgh por ver a su princesa del carbón convertida en condesa. Mary Sibethor, la imponente madre de Alice, organizó los preparativos de la boda con precisión militar para el 27 de abril en la iglesia episcopal de Calvary. Los columnistas sociales describieron con entusiasmo el ajuar de Alice por $100.000, unos 3,3 millones de hoy en día, mientras pasaban por alto contacto los apuros financieros temporales del novio. El noviazgo de 3 meses avanzó a toda velocidad, quizás deliberadamente planeado para evitar cualquier pesquisa exhaustiva sobre los espectaculares fracasos económicos del conde. La fortuna de Alice incluía $200.000 en efectivo, más 11.000 acciones de la Compañía de Ferrocarriles de Pensilvania, lo que la convertía en un blanco irresistible. El conde se afanaba por sostener su fachada aristocrática mientras esquivaba a los acreedores neoyorquinos que se habían enterado de su inminente golpe de suerte. «No debo mucho por aquí y no quiero líos», les aseguró a los reporteros, añadiendo que su abogado se reuniría con cualquiera que pudiera tener algo que reclamarme. A medida que se acercaba el 27 de abril, 5.000 curiosos se preparaban para invadir la iglesia de Calvary, con cientos planeando trepar postes de teléfono en busca de una mejor vista. Los corredores de apuestas de Pittsburgh ofrecían cuotas de 8-1 de que el matrimonio acabaría en menos de 5 años. Los apostantes recogerían sus ganancias en 1908. Pero antes, el conde tenía una actuación más que representar. Una que convertiría el Sagrado Sacramento en el chantaje matrimonial más descarado de la historia. La iglesia episcopal de Calvary rebosaba con 5.000 espectadores boquiabiertos el 27 de abril de 1903, mientras la policía luchaba por abrir paso a través de la muchedumbre asfixiante. Dentro, la élite de Pittsburgh ocupaba sus asientos envuelta en sedas y diamantes finos, ansiosa por ver cómo sus herederas del carbón ascendían a la nobleza británica bajo un dosel de $50.000 en orquídeas blancas. La orquesta ya estaba en su sitio. Alice aguardaba en la sacristía, radiante con su vestido de París, y las matronas de la sociedad ajustaban sus binoculares para no perder detalle. Entonces llegó el lacayo con un mensaje que transformaría la boda de cuento de hadas en un complot de extorsión propio de una novela barata. El conde de Yarmouth se negaba a entrar en la iglesia a menos que Mary Leigh Thurston transfiriera de inmediato $1 millón en acciones de la Pittsburgh Plate y Glass y certificados de minas de cobre directamente a su nombre. Nada de fideicomisos, ni arreglos matrimoniales, ni cláusulas de protección. Solo valores fríos y duros por valor de $35,5 millones de hoy. El ultimátum estalló en la sacristía como uno de los altos hornos de Andrew Carnegie, dejando a Alice petrificada en su atuendo nupcial, mientras su madre se enfrentaba al chantaje aristocrático. Afuera, la turba inquieta olfateaba la catástrofe, trepando más alto por los postes de teléfono y apretándose contra las puertas de la iglesia a medida que pasaban los minutos sin procesión. El novio se mantenía sereno y confiado en su carruaje, calculando que los Zoo cederían antes que afrontar el apocalipsis social de una boda cancelada. Harry Zoo, que actuaba como padrino, diría después que, de haber sabido de la extorsión, habrían echado al conde escaleras abajo en vez de dejarlo acercarse al altar. Pero Harry permanecía ajeno en el interior, mientras los abogados se reunían con la señora Zoo, que al fin firmó furiosa los papeles, transfiriendo lo que los historiadores financieros calculan como el mayor movimiento de riqueza en un solo día por una mujer privada estadounidense antes de 1914.
Solo entonces, George Francis Alexander Seymour, conde de Yarmouth, se dignó a entrar en la iglesia y reclamar a su novia comprada. El rector lo registraría como la congregación más desordenada vista hasta la fecha en las actas parroquiales, aunque si se refería a la muchedumbre o al escándalo apenas contenido, quedaría diplomáticamente en el aire. Alice pronunció sus votos con una voz que los testigos describieron como débil, el primer indicio de que su matrimonio de $1 millón podría no valer su precio. La ceremonia terminó con escoltas policiales abriéndose paso entre la multitud, mientras los recién casados huían hacia su carruaje en medio de una lluvia de arroz y especulaciones. «No espero problemas con los acreedores, pues mi abogado está aquí», comentó el conde con ligereza a los reporteros antes de embarcarse en el St. Paul rumbo a Inglaterra. Había convertido el santo sacramento del matrimonio en una negociación de rehenes, sosteniendo a punta de pistola la reputación familiar de los Zo a cambio de un rescate de rey. Los columnistas sociales se esforzaban por describir la boda sin aludir al elefante de $1 millón en la sala, centrándose en cambio en los vestidos de las damas de honor y los arreglos florales. Pero los susurros se propagaban más rápido que los cables telegráficos sobre el novio que exigía pago a las puertas de la iglesia, como un varón ladrón medieval. La nueva condesa de Yarmouth zarpaba hacia Inglaterra con algo más que su ajuar. Llevaba el honor de ser la novia más cara en la historia de Estados Unidos. Pero mientras su barco cruzaba el Atlántico, Alice seguía ajena a la anterior carrera teatral de su marido, la que había ocultado con tanto cuidado durante su cortejo vertiginoso y que habría escandalizado incluso a las matronas mundanas de la sociedad de Pittsburgh, explicando por qué su matrimonio quedaría tan vacío como su hacienda en bancarrota. Los sirvientes de Ragley Hall murmuraban que las sábanas de la suite nupcial permanecieron impecables, lino virgen para una condesa virgen cuyo esposo había tenido intereses muy distintos antes de su quiebra y cacería de novia. George había conquistado escenarios coloniales como Mademoiselle Rose, girando en la danza serpentina patentada de Loie Fuller con 200 yardas de seda. Los críticos de Brisbane la declararon el entretenimiento teatral más notable jamás visto en el hemisferio sur, mientras las audiencias de Hobart contenían el aliento ante sus alas de mariposa. Los trajes de drag del conde viajaban en un baúl de Louis Vuitton con monograma, marcado con las iniciales GFAS, junto a pelucas, corsés y maquillaje teatral. Más equipaje que el de su nueva esposa. Fuller lo mencionó más tarde al conde en su histórico pleito por derechos de autor de 1892 sobre la propiedad coreográfica, convirtiéndolo en un caso de prueba involuntario en la ley de la danza estadounidense. En Ragley, Alice libraba sus propias batallas, declarando que la cocina inglesa solo servía para perros y haciendo importar cajones de pepinillos Heinz y barras Hershey a Warwickshire. El conde financiaba sus aficiones estéticas con el dinero de los Thor, mientras limitaba a su mujer a un presupuesto doméstico que se cortaría si el matrimonio se anulaba. Se había enfurecido al descubrir que la fortuna seguía mayoritariamente en fideicomisos americanos, accesibles solo mediante pagos mensuales estrictamente controlados, en lugar del saqueo total que había imaginado. En cuestión de meses, noticias del maltrato del conde llegaron a Mary Siebert Thor en Pittsburgh, aunque los periódicos se abstuvieron de detallar sus faltas exactas. Mientras tanto, el hermano de Alice, Harry, protagonizó su propio escándalo espectacular en 1906, cuando disparó al arquitecto Stanford White en el Madison Square Garden. El asesinato surgía de la relación depredadora de White con la esposa de Harry, Evelyn Nesbit, la famosa modelo conocida como la chica del columpio de terciopelo. El juicio del siglo de Harry sacó a la luz el submundo decadente de la alta sociedad neoyorquina, al tiempo que su hermana soportaba su propia humillación privada en Inglaterra. Absuelto por insania, Harry ingresó en el asilo Mater One, mientras Alice presionaba en secreto a Consuelo Vanderbilt, duquesa de Marlborough, para que apoyara visitas de reforma penitenciaria en su nombre. Los escándalos de la familia Thor se acumulaban uno tras otro. Un arquitecto asesinado, un hermano loco y una condesa atrapada en un matrimonio no consumado con un conde travestido.
Para 1907, Alice ya no aguantaba más e inició la anulación, alegando incapacidad permanente y falta de consumación. La demanda requería que 2 médicos designados por el tribunal examinaran a ambas partes. Una investigación médica que prometía desvelar por qué esas sábanas seguían impecables. La sociedad británica se escandalizó ante la idea de que tales detalles íntimos salieran a la luz pública en lo que se anunciaba como el juicio de anulación más sensacional de la memoria. El conde demandó a su vez, exigiendo 5.000 libras anuales del fideicomiso de Alice, una pretensión tan descarada que, según se dice, el juez se rió y la desestimó. Había extorsionado 1 millón en el altar, tratado su fortuna como un fondo personal para sus caprichos estéticos, y ahora pedía compensación por el privilegio de dejarla intacta. Agosto de 1908 traería el juicio que despojaba de las últimas apariencias a su cuento de hadas de la Edad Dorada. Los médicos testificarían. Se expondrían los registros financieros y la verdadera naturaleza de la incapacidad permanente del conde conmocionaría incluso a los observadores más cínicos de la sociedad. La chica de Pittsburgh, que había querido un título, aprendería por fin el precio completo de sus ambiciones aristocráticas y descubriría si los millones americanos podían comprarle la libertad de la nobleza británica. Agosto de 1908 trajo la salvación cuando los tribunales británicos concedieron la anulación a Alice, declarando el matrimonio nulo y devolviéndole cada penique de sus valores extorsionados, que la apreciación de la guerra había elevado a 1,4 millones de dólares. El testimonio médico confirmó la incapacidad permanente del conde, mientras los registros financieros revelaban sus intentos de desviar su fortuna hacia trajes teatrales y deudas de juego. Alice recuperó de inmediato su apellido de soltera y zarpó hacia América, dejando al conde con los costos judiciales y la distinción de haber perpetrado el caso de fraude matrimonial más caro de la historia. Se instaló en Lenox, Massachusetts, transformándose de princesa de Pittsburgh en horticultora pionera, plantando cedros del Líbano que aún dan sombra en la calle Church de Woods Holes. En Washington, compró el 1801 de la calle F noroeste, instalando el primer invernadero residencial con control climático de la costa este para rosas, con cristal retráctil diseñado por Gilles de Sibourg. Su salón se convirtió en el punto de encuentro principal de la Washington de preguerra, donde organizaba sesiones clandestinas de planificación sufragista usando la palabra código «Vote Lecture» para eludir a los reporteros hostiles. Los visitantes admiraban su espejo Racco de Thomas Johnson, importado de Londres. Una sutil venganza contra el gusto británico de una mujer que había importado barras Hershey a Ragley Hall. El 22 de marzo de 1913, se casó con el corredor de bolsa de Boston, Jeffrey Whitney, en la isla de Cumberland, Georgia. 20 invitados, 0 extorsiones y montones de ostras fritas. La ceremonia especificaba sin regalos. Alice había aprendido que la simplicidad superaba al espectáculo en asuntos matrimoniales. Mientras, la trayectoria del conde trazaba un arco perfecto de disolución aristocrática, empezando por su segunda quiebra en 1911, con deudas de 23.000 libras frente a activos de caballos de carreras inútiles. La muerte de su padre en 1912 le trajo el marquesado de Hertford, pero solo de por vida. La familia había sabiamente asegurado todo lo que él pudiera empeñar. Para 1927, ya estaba vendiendo la plantación familiar por 60.000 libras esterlinas solo para cubrir las deudas del Montecarlo. La última hora maestra que no habían asegurado los albaceas. El hombre que se había presentado como Mademoiselle Rose en los music halls australianos murió solo en un hotel cutre en 1940. Su patrimonio se valoró en 37 libras. Su descendiente, William Seymour, libraría su propia batalla contra sus padres en un juicio del alto tribunal en 2025 por el control del patrimonio de Ragley, valorado en 85 millones de libras. El juez citó grabaciones secretas como prueba de la disfunción familiar que seguía vigente. Alice prosperó en su segunda etapa vital,
ganando la Medalla de Logro de la Sociedad de Horticultura de Massachusetts en 1939 por sus contribuciones botánicas. Apoyaba desde lejos a su hermano Harry, internado en una institución, mientras su hermana Margaret se casaba con el sobrino de Andrew Carnegie y luego con un conde francés que actuaba en tabloides parisinos subidos de tono. Los historiadores financieros aún mencionan la transferencia forzada en el día de la boda de Mary Thorne como el mayor movimiento de riqueza privada en un solo día realizado por una mujer estadounidense antes de 1914. El conde pasó a la historia del travestismo como el primer intérprete británico con título que encabezó un espectáculo vestido de mujer y cobrando por ello, mientras Alice inspiró la narrativa de las princesas del dólar desde Edith Wharton hasta HBO. Esos corredores de apuestas de Pittsburgh que daban cuotas de 8-1 contra que el matrimonio durara 5 años, acertaron de pleno, recogiendo sus ganancias en 1908. Las herederas que habían pagado $1 millón por un título de condesa descubrieron que la libertad era el único título que valía la pena y que la mejor venganza contra un conde teatral era una vida vivida con autenticidad, sin disfraces ni pretensiones, en suelo americano donde sus árboles perdurarían más que su nombre. La boda de cuento de hadas de Alice Thorne con el conde de Yarmouth se convirtió en el esquema de extorsión matrimonial más costoso de la historia cuando él se negó a entrar en la iglesia a menos que su familia le transfiriera de inmediato $1 millón a su nombre. El conde arruinado abandonó el matrimonio sin consumarlo, lo que llevó a una anulación que permitió a Alice recuperar su fortuna y construir una vida realmente exitosa como pionera en horticultura. Detrás de cada fortuna de la Edad Dorada hay una historia de ambición, riesgo y brillantez estratégica. Pero la herencia de Helena Zimmerman vino con un precio inesperado. La hizo irresistible para ese tipo de criminales aristocráticos que veían a las herederas americanas adineradas como cuentas bancarias con piernas. Verá, su padre Eugene había amasado sus millones a base de heroísmo genuino y genio empresarial, sobreviviendo a los torpedos confederados durante la Guerra Civil antes de convertir su experiencia militar en imperios del petróleo y los ferrocarriles que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de América. Y aunque ese fondo extraordinario debería haberle abierto todas las puertas y garantizado la felicidad de Helena, en cambio atrajo a un depredador cuya desesperación financiera se ocultaba tras un título impresionante y un encanto aristocrático. El duque que la cortejó ya había intentado engañar a varias familias adineradas y era notorio en las altas sociedades británica y americana como un cazafortunas descarado cuyos gastos superaban con creces su capacidad para pagar facturas. Así que, en el episodio de hoy de All Money Allure, examinamos el camino de Helena Zimmerman desde víctima hasta superviviente y las lecciones que su historia nos deja sobre cómo reconocer conductas predatorias. Imagina tener un padre tan rico que podía comprar sistemas enteros de ferrocarriles. Tan heroico que sobrevivió a que lo lanzaran a un río por un torpedo confederado. Y tan astuto en los negocios que vendió petróleo a John D. Rockefeller en el momento justo y luego usó todo ese estatus para casarse con un hombre que no podía permitirse pagar joyas falsas. Helena Zimmerman nació el 25 de septiembre de 1878 en plena realeza industrial americana, de la que hacía que los varones ladrones parecieran aficionados. Sin embargo, pasaría 32 años casada con un criminal que destruiría sistemáticamente cada dólar que su padre había ganado. Su padre, Eugene Zimmerman, había construido una de las fortunas más espectaculares de la Edad Dorada, combinando heroísmo militar, un timing impecable y esos instintos empresariales que convertían a oficiales navales de la Guerra Civil en magnates del petróleo y los ferrocarriles. El camino de Eugene hacia la riqueza empezó con un servicio militar distinguido que parece sacado de una novela de aventuras. Al principio lo rechazaron en la Armada de la Unión por ser demasiado joven, pero insistió hasta que lo aceptaron como oficial de cubierta en el escuadrón del río Mississippi. Su barco fue alcanzado por un torpedo en combate,
matando a varios marineros y arrojando al joven Eugene al río Yazoo, donde sobrevivió a lo que debería haber sido una muerte segura. Siguió participando en batallas clave como la de St. Charles y Duval's Bluffs, ganando un ascenso a alférez por su valor bajo fuego. Durante la campaña de Vicksburg, que se libró en su ciudad natal, Eugene comandó un bote a motor y realizó una incursión exitosa contra el bloqueo confederado, demostrando el osado afán de riesgo que más tarde le serviría en los negocios. Abandonó el servicio naval como un teniente de izquierda de apenas 20 años, con una experiencia inestimable en liderazgo, pensamiento estratégico y gestión de crisis que resultaría fundamental en su carrera civil. Tras la guerra, Eugene aplicó la misma visión estratégica que le había servido en el combate, invirtiendo con astucia en propiedades petroleras en los primeros años de la industria del petróleo. Su olfato para el momento fue impecable. Vendió sus extensas participaciones en el petróleo a la Standard Oil Company de John D. Rockefeller en 1874, recibiendo no solo dinero en efectivo, sino también acciones valiosas y un asiento en el Consejo de Administración. Esta operación colocó a Eugene en el corazón de lo que se convertiría en una de las corporaciones más poderosas del mundo, dándole el capital necesario para diversificarse en el sector ferroviario. Construyó de manera sistemática un imperio de ferrocarriles, llegando a ser presidente de la línea Cincinnati, Hamilton y Dayton, y terminando por controlar numerosas otras rutas por todo el Medio Oeste y el Sur. Para 1900, Eugene tenía una fortuna estimada en $10 millones, equivalentes a unos 280 millones de hoy en día, lo que le convertía en uno de los hombres más ricos de América. Pero la tragedia había golpeado pronto a la familia Zimmerman, cuando la madre de Elena, Marietta Evans Zimmerman, falleció de peritonitis en 1882, con Elena teniendo solo 4 años. Esta pérdida temprana marcó la infancia de Elena e influyó en la decisión de Eugene de enviar a su única hija a Francia para su educación, donde recibiría una formación cosmopolita que la prepararía para la vida entre la élite internacional. Durante sus muchos años en Francia, Elena se convirtió en una experta en equitación y esgrima, habilidades que la distinguían como alguien con una preparación excepcional y acceso a los mejores instructores. También se hizo una nadadora consumada, mostrando aptitudes atléticas que aún eran bastante infrecuentes entre las jóvenes de su clase social. Para 1900, Elena había completado su transformación de heredera de un magnate ferroviario de Cincinnati en una joven educada internacionalmente, descrita como una rubia guapa y una belleza. Estaba preparada para ocupar su lugar en la sociedad, sin sospechar en absoluto que estaba a punto de conocer a un hombre cuya desesperación financiera haría irresistible los millones de su padre y absolutamente prescindible su propia felicidad. Lo que Elena ignoraba era que, entre los alegres invitados con disfraces en un baile de Dinard en 1900, se ocultaba un duque arruinado que ya había intentado engañar a otra heredera para casarse con ella y ahora evaluaba su siguiente presa. El hombre de 23 años que arruinaría la vida de Elena era William Angus Drogo Montagu, el 9º duque de Manchester. Un título que sonaba impresionante, pero que encubría una tradición familiar de despilfarro financiero espectacular a lo largo de varias generaciones. El duque ya era notorio tanto en la sociedad británica como en la americana como uno de los cazafortunas más descarados de su generación, habiendo heredado el título a los 15 años y dedicado 8 más a perfeccionar el arte de la bancarrota aristocrática. Sus antepasados habían dilapidado sistemáticamente la fortuna familiar con fiestas extravagantes para el príncipe de Gales, mientras que el 8º duque se había casado con Consuelo Isnaga, una cubana, sin asegurar la dote esperada. Cuando el 9º duque heredó a los 15, se dice que se arrodilló ante el príncipe de Gales para suplicar perdón por su madre, una experiencia temprana de humillación que moldeó toda su forma de sobrevivir. La persecución del duque hacia Elena formaba parte de una campaña calculada para restaurar las finanzas familiares mediante un matrimonio con una rica heredera americana, llevada a cabo como una estrategia empresarial en lugar de una búsqueda romántica. Sus métodos eran a la vez desesperados y engañosos. En 1897,
había anunciado unilateralmente su compromiso con la adinerada Mabel para sorpresa y consternación de ella. El padre de Mabel, Ogden, se enfureció tanto con la presunción del duque que declaró que preferiría ver a su hija muerta antes que duquesa de Manchester, una reacción que debería haber servido de advertencia a otros padres acaudalados. La reputación del duque se había vuelto tan infame que los periódicos publicarían después fotografías suyas rodeado de retratos de las 22 mujeres con las que supuestamente se había prometido. La oposición de Eugene Zimmerman al enlace demostraba el mismo instinto empresarial que le había hecho triunfar en el petróleo y los ferrocarriles. Reconoció que el duque estaba casi en la ruina y debía de parecerle un vago mientras pasaba de la actuación al periodismo y a la caza de herederas. Eugene insistió en que la pareja esperara, y Helena regresó a casa en Cincinnati, una jugada estratégica pensada para romper la relación y darle tiempo a su hija para ver el verdadero carácter del duque. Sin embargo, Helena volvió a Inglaterra en noviembre de 1900 con una dama de compañía, pero sin su padre, y esta última fue fácilmente conquistada por el encanto y la desesperación del duque. El 14 de noviembre de 1900, la pareja se casó en privado en la iglesia de Marylebone, en Londres, en una ceremonia tan secreta que ni el padre de Helena ni la madre del duque estuvieron presentes. Ese secretismo revelaba la naturaleza dudosa del matrimonio. La madre del duque no dio crédito a las noticias hasta que las comprobó en el registro matrimonial de la iglesia. Aunque ambas familias se enteraron por los periódicos, casi de inmediato después de la boda, la imprudencia financiera del duque se hizo espectacularmente evidente de la forma más humillante posible. En diciembre de 1900, solo unas semanas tras la ceremonia, compró 3 collares de perlas falsas en la joyería Frederick & Company, en Broadway, Nueva York, por $695 como regalo de bodas para su nueva esposa. Sin embargo, fiel a su naturaleza, no pagó por ellos, lo que desató un escándalo que acabaría simbolizando todo su matrimonio. Menos de un año después, en 1901, Frederick & Co. demandó al duque por impago, y el Evening Express cubrió la noticia con el titular «Joyas falsas, demandan al duque de Manchester». Fue especialmente humillante porque el duque no podía permitirse ni perlas auténticas ni, al parecer, imitaciones. Una metáfora perfecta para un matrimonio erigido sobre el engaño. Esas perlas falsas se convirtieron en el emblema de todo lo que fallaba en su unión. Parecían valiosas, pero eran copias sin valor, igual que el duque, que se presentaba como un esposo digno, pero resultaba ser un cazafortunas en bancarrota. A Helena la fotografiaron en varias ocasiones luciendo perlas, aunque nunca quedó claro si eran esos famosos collares de Frederick u otras joyas, lo que añadía un toque de misterio a la creciente prueba de la duplicidad de su marido. Solo unos meses después de la boda, Helena descubriría que un hombre incapaz de pagar joyas falsas albergaba ambiciones financieras mucho más grandiosas y destructivas. El padre de Helena, Eugene, había tenido la precaución de estructurar la herencia de su hija mediante fideicomisos para impedir que el duque accediera directamente a toda la fortuna. Pero esa protección legal resultó insuficiente ante alguien resuelto a gastar millones sin freno. A pesar de las salvaguardas, el duque agotó sistemáticamente los recursos de Helena, mientras Eugene seguía financiando su estilo de vida extravagante, incluyendo la compra del castillo de Kylemore en Irlanda como regalo de bodas en 1903. Las fiestas que organizaba el duque en Kylemore eran legendarias y ruinosamente caras. Un fin de semana famoso de 1903 vio al duque y a la duquesa de Connaught, junto con su séquito, abatir más de 1000 faisanes en una exhibición de exceso aristocrático que habría impresionado a Versalles. Para 1908, solo 5 años después de recibirlo como obsequio, el duque se vio obligado a vender sus propiedades irlandesas porque sus gastos se habían tornado completamente insostenibles. Kylemore Castle fue hipotecado durante la Primera Guerra Mundial para saldar deudas y terminó vendido en los años 1920, mientras que la sede ancestral de la familia, el castillo de Kimbolton,
también sufrió la presión financiera del gasto descontrolado del duque. En 1915 se declaró en bancarrota al duque, una humillación pública que reveló por completo la magnitud de su irresponsabilidad financiera y la mala gestión criminal de la riqueza de Helena. Sus gastos y deudas eran tan desmesurados que pasó gran parte de su vida en el extranjero, huyendo de acreedores e intentando sacarle dinero a conocidos adinerados mediante esquemas cada vez más desesperados. A lo largo de esas 3 décadas, Helena soportó infidelidades en serie y humillaciones públicas, ya que el mujeriego empedernido del duque actuaba a la vista de todos y salía en las columnas sociales. El matrimonio, que había empezado con engaños, collares de perlas falsas sin pagar por parte de su nuevo esposo, prosiguió por el mismo camino con mentiras constantes y traiciones que destrozaron su bienestar emocional. La fortuna de Helena, que debería haberle dado seguridad e independencia, se convirtió en una trampa que alimentó el estilo de vida destructivo de su marido, mientras la dejaba psicológicamente y financieramente arruinada. La pareja tuvo 4 hijos juntos, lo que probablemente hizo que Helena dudara en marcharse a pesar de los evidentes problemas en su matrimonio y el comportamiento cada vez más errático del duque. La situación tocó fondo en 1935, cuando el duque fue condenado a 9 meses en la prisión de Su Majestad Wormwood Scrubs por falsas pretensiones, tras hacer declaraciones falsas a un prestamista sobre empeños para conseguir dinero en efectivo. Este encarcelamiento ocurrió solo 4 años después de su divorcio de Helena, lo que demostraba que su conducta criminal había estado presente durante todo el matrimonio, convirtiéndola en una cómplice involuntaria de fraude financiero. La condena penal del duque puso al descubierto la verdadera dimensión de su carácter. No era solo un aristócrata derrochador, sino un criminal auténtico que había estafado sistemáticamente a acreedores e instituciones financieras. Helena había aguantado más de 3 décadas de abuso financiero y emocional a manos de un hombre que la había casado solo por su dinero y luego había destruido sistemáticamente su riqueza y su felicidad. Para el momento de su divorcio, en diciembre de 1931, el duque había dilapidado tanto su fortuna como la de ella, dejando a Helena económicamente exhausta, tras 31 años casada con un delincuente. El divorcio se concedió por la infidelidad en serie del duque y su despilfarro imprudente, aunque el lenguaje legal apenas reflejaba la magnitud del destrozo que había causado en su vida. El duque se volvió a casar casi de inmediato tras la separación, desposando a la actriz de teatro Kathleen Dors el 17 de diciembre de 1931, lo que dejaba claro que no sentía ningún apego real por Helena y que su verdadero interés era el beneficio económico. Ese rematrimonio tan rápido con una actriz de los escenarios confirmaba que Helena había hecho bien en librarse de él al fin. Pero con 53 años, estaba a punto de sorprender a la alta sociedad, demostrando que las segundas oportunidades podían traer una felicidad auténtica. Tras 31 años casada con un hombre que había dilapidado sistemáticamente su herencia, mientras mantenía affairs y acababa en la cárcel, Helena se escapó mediante el divorcio en diciembre de 1931. A sus 53 años, podría haberse retirado de la sociedad para vivir discretamente con lo que quedara de la fortuna de su padre, pero había heredado también la entereza de Eugene Zimmerman junto con su dinero. En 1937, con 59 años, Helena se casó con Arthur George Keith Falconer, el 10º conde de Quinto. En una ceremonia que encarnaba todo lo que su primer matrimonio no había sido: afecto sincero, respeto mutuo y un carácter honorable. Al conde de Quinto se le describía como un hombre educado en Eton y oficial militar de carrera que había servido con distinción en la Guerra de los Boers y en la Primera Guerra Mundial. Alguien con un historial de servicio impecable en lugar de un prontuario delictivo. A diferencia de su primer esposo, que la había tomado solo por su fortuna, el conde de Quinto no era un cazafortunas, sino un noble escocés respetable con sus propias propiedades ancestrales y una pensión militar. La boda tuvo lugar en Edimburgo, Escocia, el 23 de noviembre de 1937, marcando el inicio de lo que resultaría ser un matrimonio verdaderamente feliz, fundado en la compañía y el cariño mutuo.
Elena cambió sus 3 casas de campo de aquel primer matrimonio desastroso por la sede ancestral de su segundo esposo en el norte de Escocia, Keith Hall, donde pasaría los años más felices de su existencia. Como condesa de Quinto, Elena por fin vivió el tipo de matrimonio que merecía desde el principio, uno basado en el amor y el respeto en vez de en la explotación económica y el comportamiento criminal. El contraste entre sus 2 matrimonios no podía ser más evidente. Su primer marido había sido un cazafortunas en bancarrota que ni siquiera podía pagar perlas falsas y terminó en prisión, mientras que el segundo era un oficial militar honorable que le ofrecía una compañía genuina. Elena residió en Keith Hall durante 34 años, mucho más que los 31 de pesadilla con el duque de Manchester, demostrando que nunca es demasiado tarde para hallar la felicidad tras décadas de abusos y explotación. Murió el 15 de diciembre de 1971 en Keith Hall, en Beruri, Escocia, a la edad extraordinaria de 93 años, habiendo vivido 40 años más después de escapar por fin de su primer matrimonio. Su longevidad indica que la libertad de la influencia tóxica del duque le permitió florecer física y emocionalmente de formas que habían sido imposibles durante su unión. La historia de Helena sirve como advertencia sobre los riesgos de casarse por estatus social en lugar de por carácter, y como ejemplo inspirador de resiliencia y redención. Las perlas falsas que el duque no pudo pagar en 1901 se convirtieron en la metáfora perfecta de todo su matrimonio. Aparentemente valiosas, pero en realidad sin valor. Igual que el propio duque, la transformación de Helena Zimmerman de víctima a superviviente muestra que incluso tras décadas de abusos financieros y emocionales, es posible reconstruir una vida y encontrar una felicidad real. La princesa de los ferrocarriles, que había sido arruinada sistemáticamente por un duque delincuente, halló al fin paz y satisfacción en las tierras altas escocesas, probando que el carácter vale más que los títulos y que el amor genuino supera a las perlas falsas. El heroísmo de su padre Eugene en la guerra civil había forjado la fortuna que atrajo la codicia depredadora del duque. Pero el coraje de Helena, al dejarle al fin, demostró que había heredado su fuerza junto con su riqueza. La mujer que soportó 32 años de explotación por parte de un hombre incapaz de pagar joyas de bisutería, pasó sus últimas décadas en la felicidad que siempre había sido su derecho de nacimiento, rodeada de afecto verdadero en lugar de promesas falsas. Y ahora nos encantaría verte sosteniendo un periódico de 1895 con el titular gritando: «Le costará $160.000 casarse con el conde francés importado». Suena caro hasta que te das cuenta de que eso era solo la boda. El precio real, $10 millones y 11 años de humillación sistemática. Estás leyendo sobre Anna Gould, una mujer tan rica que pudo permitirse el error romántico más costoso de la historia de Estados Unidos, y tan sencilla que los periódicos bromeaban diciendo que era especialmente guapa vista a través de su dote. Su marido usaría su fortuna para construir una réplica de Versalles en París, todo mientras mantenía affairs con hombres y mujeres. Escándalos tan descomunales que dejaron atónita incluso a la sociedad europea más refinada, demostrando que ciertas importaciones traen consigo gastos ocultos que se acumulan sin cesar. Esta historia de un matrimonio transatlántico que salió completamente mal pone de manifiesto cómo hasta las mayores fortunas de Estados Unidos podían ser destrozadas por un solo europeo seductor, con un gusto impecable y una moral elástica. Por eso, en el episodio de hoy de Old Money Allure, nos adentramos en cómo los caprichos caros de un conde francés casi arruinaron una de las herencias más impresionantes de la historia americana. Anna Gould era el ejemplo perfecto de que en la Edad Dorada, ser de una fealdad espectacular no suponía ningún problema si tenías una riqueza igual de espectacular, y ella reunía ambas en partes iguales. Nacida el 5 de junio de 1875, Anna era hija de Jay Gould, uno de los varones ladrones más infames de América, al que todo el mundo veía como el hombre más detestado en la América de finales del siglo XIX. Jay Gould había amasado su fortuna de $70 millones con tácticas que harían sonrojar a los villanos corporativos de hoy, sobornando legisladores,
manipulando acciones de ferrocarriles, intentando acaparar el mercado del oro e incluso provocando pánicos financieros que arruinaron a innumerables inversores. Cuando murió en 1892, Anna heredó un fondo fiduciario de $15 millones que le generaba una renta anual de $500,000, convirtiéndola en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, a pesar de que todos reconocían sin tapujos que era una de las menos atractivas. Los observadores de la época no se andaban con rodeos al describir el aspecto de Anna, pintándola como bajita, sallow, egocéntrica y con lo que un relato llamó con delicadeza un rostro simiesco y un carácter huraño. La dramaturga americana Natalie Clifford Barney fue aún más cruel, tildándola de la criatura más sucia y desasiada que había visto en mi vida, un insulto notable viniendo de alguien del mundo del teatro. La prensa francesa, con su don inigualable para el ingenio cortante, llegó a bromear con que Anna resultaba especialmente hermosa cuando se la veía a través de sus anteojeras. Una frase que capturaba a la perfección cómo todo el mundo percibía esta andante montaña de billetes. Criada en el lujo que solo el dinero de un varón ladrón podía ofrecer, Anna heredó el fuerte sentido de sí misma de su padre y su total desprecio por la opinión pública, cualidades que le vendrían de perlas en las peleas que estaban por venir. Pero los defectos físicos de Anna estaban a punto de volverse irrelevantes al toparse con el tipo más peligroso de aristócrata europeo. Un conde francés devastadoramente guapo, completamente arruinado, con gustos caros y una moral flexible. Aquí entra Paul Ernest Boniface Castellan, conocido como Boni, un noble francés sin un duro, pero de una belleza deslumbrante, que podía rastrear su linaje hasta el siglo XI y sus deudas hasta la semana pasada. Nacido en 1867, Boni era todo lo contrario a Anna. Guapísimo de una forma que cortaba el aliento, encantador sin esfuerzo, y dotado de un gusto impecable que convertía el gasto del dinero ajeno en una forma de arte elevada. También estaba desesperadamente pobre, pues la riqueza ancestral de su familia se había evaporado hacía tiempo, dejándolo solo con su título, su atractivo y una determinación absolutamente implacable para casarse con una rica. Boni llegó a Nueva York en 1894 con una misión clara que no se molestaba en disimular: cazar una heredera mediante una campaña que llevaba a cabo como una ofensiva militar camuflada de cortejo romántico. Anna y Boni se conocieron en 1894 en un evento social en París organizado por Fanny Reed, una amiga de la familia Gould, donde Anna supuestamente estaba a salvo, prometida al financiero Oliver Harriman. Pero Anna, con 19 años entonces, cayó rendida al instante ante el encanto y el título nobiliario de Boni, dejando de lado su compromiso práctico por la ilusión de la aristocracia europea. Boni, con 28 años y muy calculador, vio en la fortuna de Anna la solución a sus apuros económicos y llevó a cabo su persecución con la precisión de un empresario cerrando un acuerdo. El conde francés fue refrescantemente sincero sobre sus intenciones de cazafortunas, tratando su noviazgo con Anna como una transacción comercial en la que el amor era prescindible, pero el dinero totalmente imprescindible. Su táctica era genial en su sencillez. Convenció a la mujer más fea y rica de América de que un título europeo valía cualquier precio, incluida la ruina financiera. La boda del 14 de marzo de 1895 fue un acontecimiento mediático, celebrada en la mansión de Manhattan del hermano de Anna, George J. Gould E., con titulares en los periódicos como «Le costará $160,000 casarse con el conde francés importado». Lo que Anna no sospechaba era que el coste real resultaría infinitamente más demoledor de lo que nadie podía imaginar. En el instante en que Boni tuvo acceso a la fortuna de $15 millones de Anna, se lanzó a lo que se convertiría en uno de los ejercicios más espectaculares de destrucción financiera de la historia. Disfrazado de genio arquitectónico, el choque cultural fue inmediato y arrasador. La educación puritana y americana de Anna chocó de frente con las sensibilidades libertinas y francesas de Boni,
generando tensiones que marcarían toda su relación. En 1896, apenas un año después de su boda, Bonnie compró 2 acres y medio en la esquina de la avenida Foch y la avenida de Malikoff, en París, y proclamó su deseo de levantar un palacio que eclipsara al mismísimo Versalles. El Palais Rosé, como se lo conocería después, era la carta de amor de Bonnie al despilfarro real francés, un monumento de mármol rosa a su propio ego que tardaría 7 años en terminarse y le costaría a Ana casi toda su herencia. Bonnie encargó al arquitecto Ernest Sanson que diseñara un homenaje intencional al Gran Trianón de Versalles con esa fachada de mármol rosa que le dio nombre al palacio y a su dueño la fama de ser el marido más caro de Europa. Lo más impresionante era la recreación por parte de Bonnie de la perdida escalera de los embajadores de Versalles, esa escalera legendaria donde los dignatarios extranjeros aguardaban en otro tiempo para reunirse con Luis XIV, hasta que la demolieron en 1752. El perfeccionismo de Bonnie rayaba en la manía. Hizo revocar la fachada 2 veces, pintó sobre el mármol cuando no cumplía sus exigentes estándares y derrochó fortunas en detalles que solo él llegaría a notar o valorar. El palacio albergaba un inmenso salón de baile, un teatro privado con 500 butacas, aposentos que rivalizaban con cualquier cosa en Versalles y unos gastos de mantenimiento que habrían arruinado a la mayoría de los monarcas europeos. Pero el Palais Rose era solo el principio del asalto sistemático de Bonnie a la fortuna de Ana. Él también mantenía 2 castillos en el campo, una villa en Deauville y un yate de 1.600 toneladas llamado Valhalla, que necesitaba una tripulación de 100 personas. Las fiestas de Bonnie se volvieron legendarias en toda Europa por su grandiosidad teatral y su gasto desorbitado. Para el 21 cumpleaños de Ana en 1896, recreó el 5.º día de las celebraciones en honor a la boda de Luis XIV con María Teresa de España. En otra ocasión, alquiló por entero el Bois de Boulogne, el equivalente parisino del Central Park, pero el doble de grande, para una sola fiesta, porque al parecer los locales normales eran para quienes no se podían permitir rentar parques públicos. Recibían a la realeza europea, como la reina de Nápoles, la reina Isabel II de España y los reyes de España y Portugal. Convertían su casa en una corte real no oficial, financiada enteramente por la herencia de Ana, que menguaba a toda prisa. Bonnie se ganó la fama de ser el hombre mejor vestido de Europa y uno de los principales creadores de tendencias de la Belle Époque. Logros que venían con etiquetas de precio que Ana apenas empezaba a comprender. Aunque tenía acceso a $500.000 al año del fondo fiduciario de Ana, más de lo que la mayoría veía en toda una vida, Bonnie se quejaba sin parar de estar pelado y presionaba a sus abogados para tocar más del capital. Para 1900, la situación financiera de Ana se había vuelto tan desesperada que su hermano George asumió la tutoría legal, rebajando a Bonnie a una asignación anual de $300.000, que lo llevó a un arrebato de furia aristocrática. Psiquiatras estudiaron de verdad el comportamiento de Bonnie y acuñaron el término coinestesis para describir su exceso flamboyante y su total desconexión de la realidad financiera. Su patrón de gastos dejaba ver a un hombre que trataba la fortuna de su mujer como un pozo inagotable para sus ambiciones estéticas y sociales, en vez de dinero real que podía acabarse. Pero los gustos caros de Bonnie no se limitaban a la arquitectura y el entretenimiento. Su vida personal era igual de extravagante y mucho más escandalosa. Mientras Bonnie se ocupaba de gastar la fortuna de Ana en su fantasía de Versalles, también llevaba una campaña paralela de humillación personal que habría destruido la posición social de cualquier mujer menos rica por completo. La sexualidad de Bonnie era un secreto a voces en la sociedad parisina, donde sus relaciones con hombres y mujeres daban material interminable de diversión a los círculos sofisticados que vivían del escándalo y el cotilleo. Marcel P., que era amigo cercano de Bonnie, lo inmortalizó como el personaje Robert de Saint-Loup en En busca del tiempo perdido, un aristócrata bisexual que encarnaba la decadencia y la sexualidad compleja de la élite de la Belle Époque.
Esta conexión literaria ofrecía una visión fascinante de cómo se entendía la vida personal poco convencional de Bonnie en el mundo sofisticado pero juzgador de la alta sociedad parisina, donde ser bisexual era tolerable siempre que uno fuera discreto y elegante al respecto. Pero Bonnie no era discreto ni se preocupaba gran cosa por los sentimientos de Anna, llevando sus aventuras con el mismo entitlement casual que aplicaba al gastar su dinero en fantasías arquitectónicas. Le divertía describir su dormitorio como una capilla expedicionaria cuando enseñaba la casa a las visitas, convirtiendo su vida íntima en una fuente de entretenimiento para invitados que probablemente ya chismorreaban sobre sus actividades extramatrimoniales. Anna tuvo que soportar no solo el sangrado financiero de su herencia, sino también la humillación pública de estar casada con un hombre que trataba su matrimonio como una performance artística en vez de una relación de verdad. Durante su matrimonio, tuvieron 5 hijos juntos. Mary Louise, nacida en 1896, que falleció en la infancia. Boniface, nacido en 1897. George, nacido en 1897. Y Jason, nacido en 1902. La magnitud del despilfarro de Bonnie era impresionante, incluso según los criterios de la Edad Dorada. A lo largo de su matrimonio, él dilapidó unos $10 millones de la herencia de Anna, lo que equivaldría a unos 300 millones en la moneda actual. Eso suponía 2/3 de toda su herencia, una cantidad asombrosa que no solo cubrió su estilo de vida, sino también la obsesión de Bonnie por coleccionar arte, sus proyectos arquitectónicos y lo que parecía una misión personal para sostener él solo la industria del lujo en Europa. En solo 5 años de casados, habían gastado aproximadamente 7,7 millones de su fortuna, obligando a Anna a vivir de un capital que se reducía a pasos agigantados en lugar de los ingresos por inversiones. La paciencia de Anna con los excesos de su marido llegó a su límite tras una serie de incidentes cada vez más humillantes que mostraban hasta qué punto Bonnie había empezado a dar por sentada su riqueza. Lo que acabó de rebosar el vaso ocurrió en 1906, cuando Anna regresó a casa y se encontró con que les habían cortado la luz. Bonnie no había pagado las facturas a pesar de su inmensa fortuna, al parecer porque consideraba que ocuparse de pagos de servicios estaba por debajo de su atención aristocrática. No se trataba solo de irresponsabilidad financiera. Era un grado de desprecio por la gestión básica del hogar que dejaba al descubierto lo desconectado que se había vuelto Bonnie de cualquier realidad práctica. El 20 de enero de 1906, tras 11 años de matrimonio y de ver cómo su herencia se evaporaba, Anna por fin agotó su resistencia y solicitó el divorcio. Alegando la infidelidad y la temeridad financiera de Bonnie, le cortó de inmediato el acceso a sus fondos, lo echó de sus casas y envió su ropa, descrita como su única fortuna restante, a casa de sus padres como si fuera equipaje devuelto tras unas vacaciones fallidas. El proceso de divorcio sacó a la luz el alcance total de la devastación económica. Bonnie había logrado gastar casi el 70% de la herencia de Anna en solo 11 años. Pero la venganza de Anna apenas empezaba, y estaba a punto de asestar un golpe al orgullo aristocrático de Bonnie, que resultaría aún más demoledor que privarlo de su mesada. La venganza de Mana Gould contra su exmarido cazafortunas fue tan diabólicamente perfecta que podría haber sido ideada por un novelista vengativo con un talento exquisito para la justicia poética. El divorcio de 1906 desató una de las batallas legales más prolongadas en la historia de la Iglesia Católica. Mientras Bonnie luchaba por obtener una anulación del Vaticano que se prolongaría en 6 juicios distintos durante 20 años, la revista Time señalaba en 1925 que probablemente no había habido un caso matrimonial tan dilatado en los tribunales de la Iglesia Católica Romana desde que Enrique VIII intentara en vano anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Mientras Bonnie batallaba contra la burocracia vaticana, Anna asestó el golpe definitivo a su orgullo aristocrático en 1926 al casarse con su propio primo, Ali d'Alerán Périgord, duque. Esta jugada fue a la vez brillante y brutal.
elevó a Ana del título de condesa al de duquesa, al tiempo que obligaba a Bonnie a ver cómo su ex esposa alcanzaba un rango social superior dentro de su propio círculo familiar. El duque, hijo del famoso dandy Bosand de Talón Perigord, le dio a Ana todo lo que Bonnie no había sabido ofrecer: un matrimonio estable, un afecto sincero y, sobre todo, un esposo que no trataba su fortuna como un presupuesto personal para compras. A diferencia del desastre teatral de su primer enlace, el segundo matrimonio de Ana resultó genuinamente exitoso, durando hasta la muerte del duque en 1937 y produciendo 2 hijos: Howard d'Aleron, príncipe de Son, y Ellen Violet d'Alon. Trágicamente, Howard se suicidó en 1929, sumando un dolor personal a la vida compleja de Ana en sus últimos años, mientras que Helen perpetuó el legado familiar. Mientras tanto, Bonnie se vio en la insólita situación de ser un aristócrata francés sin un duro que tuviera que ganarse la vida trabajando de verdad. Una tesitura tan rara que prácticamente mereció un estudio antropológico. Con su habitual ingenio y autoconocimiento, Bonnie se reinventó como anticuario y publicó sus memorias con el título perfectamente irónico de El arte de ser pobre. Su excepcional ojo para el arte y las antigüedades se convirtió en su salvación al establecerse como marchante especializado en asesorar a millonarios estadounidenses sobre sus colecciones, monetizando básicamente el mismo sentido estético que había arruinado a su exesposa. Muchas de las piezas que había adquirido en sus años de opulencia con Ana terminaron en prestigiosos museos estadounidenses como la colección Frick y el Louvre, dándole a su orgía de gastos un legado cultural inesperado. Bonnie también cofundó la Dur Historique en 1924, una organización dedicada a preservar edificios históricos de propiedad privada, convirtiéndose irónicamente en un defensor de los principios de conservación que había ignorado durante su matrimonio. Pero el capítulo más emotivo de su historia giraba en torno al destino del propio Palarrós, ese monumento de mármol rosa que erigía como testigo de su matrimonio condenado al fracaso. El palacio resistió las 2 guerras mundiales, cumpliendo distintas funciones, como albergar a comandantes alemanes en la época de la ocupación nazi o acoger la conferencia de las 4 reuniones diplomáticas en 1949 y 1951. No obstante, no pudo hacer frente a las presiones del desarrollo moderno cuando el promotor inmobiliario Tullio de Romedi lo compró en 1968 con unos planes que dejaron horrorizados a los parisinos preocupados por la conservación del patrimonio. A pesar del clamor público y los esfuerzos de varias organizaciones por salvarlo, el Palarrós fue demolido en 1969 para dar paso a un moderno edificio de apartamentos, una tragedia cultural que ponía de manifiesto el fracaso de la preservación histórica. Antes de la demolición, se rescataron elementos valiosos, con Dermadé conservando la escalinata de mármol para su casa particular, mientras que otras obras de arte se repartieron entre herederos o se subastaron. Durante las obras de derribo, los obreros hallaron armarios repletos de ropa de época, zapatos, libros y cartas, restos físicos de un mundo que había desaparecido. Ana falleció en 1961, con 86 años, tras regresar a América en 1939 y acabar comprando Lyndhurst, la mansión neogótica de su padre, que legó al National Trust para la preservación histórica. La saga de Ana Gull Bonny di Castellan sigue siendo el cuento con moraleja definitivo sobre lo que pasa cuando el dinero ilimitado se encuentra con el entitlement europeo sin frenos. El recorrido de Ana, desde una heredera torpe hasta una duquesa refinada, demuestra que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en lecciones valiosas si cuentas con recursos ilimitados y una determinación a toda prueba. Tu peor desastre amoroso probablemente implicó a alguien emocionalmente ausente, financieramente irresponsable o totalmente obsesionado con su carrera a costa tuya. Pero en la Edad Dorada, una heredera americana llamada Mary Leiter tomó una decisión en su relación tan catastróficamente mala que literalmente la mató antes de cumplir los 40.
Básicamente gastó millones de dólares en comprarse un marido cuyas ambiciones políticas acabarían destruyendo sistemáticamente su salud, su felicidad y su deseo de vivir a lo largo de 11 años brutales. Su historia encarna el cuento con moraleja supremo sobre lo que ocurre cuando el dinero sin límites se topa con un ego masculino desbocado, demostrando que incluso las mujeres más privilegiadas de la historia seguían siendo completamente vulnerables ante maridos que veían el matrimonio como una transacción comercial en lugar de una relación humana. Por eso, en el episodio de hoy de All Money Allure, exploramos cómo Lord Curzon destruyó sistemáticamente a la heredera americana que hizo posible su carrera. Conoce a Mary Victoria Leiter, la historia de éxito definitiva de la Edad Dorada, que lo tenía todo lo que el dinero podía comprar, salvo un marido que no la trabajara hasta la muerte, literalmente. Nacida el 27 de mayo de 1870 en un tipo de riqueza obscena que hace que los multimillonarios de ahora parezcan estar pasándolo mal. Mary era la princesita de papá, con un fondo fiduciario de $20 millones. Su padre, Levi Z. Leiter, había cofundado el imperio de productos secos Field & Leiter, que se convirtió en la legendaria Marshall Field & Company, porque al parecer, vender telas finas a señoras adineradas era la máquina de imprimir dinero por excelencia. La infancia de Mary fue poco más que un desfile ininterrumpido de excesos de la Edad Dorada. Veranos vagueando en su mansión ridículamente lujosa de Lake Geneva llamada Linden Lodge, completa con su propio yate de vapor Daisy porque, aparentemente, caminar hasta el lago era cosa de plebeyos. Cuando la pequeña Mary cumplió 11 años, su madre, con ansias sociales, dio un golpe maestro que lo cambiaría todo. Empacó a toda la familia y se mudaron a Washington, D.C., donde compraron la mansión de 55 habitaciones más espectacular en DuPont Circle. Esto no era solo alardear. Era una guerra estratégica en el mercado matrimonial, pensada específicamente para atraer a cazafortunas europeos con título que necesitaban dinero americano para mantener a flote sus fincas en ruinas. Mary se ganó el cariñoso apodo de Princesa de Lake Geneva mientras la preparaban para la grandeza aristocrática con un ejército de tutores privados que le enseñaban todas las habilidades esenciales: baile, canto, música, arte y francés. Porque al parecer no se podía gastar millones con propiedad sin hablar varios idiomas. Se hizo amiga inseparable de las mujeres más influyentes de América, incluyendo la primera dama Frances Folsom Cleveland, demostrando que hasta las esposas presidenciales necesitaban amigas heredera adineradas para sentirse importantes. Para 1890, la Mary de 20 años estaba lista para conquistar la alta sociedad londinense, donde aristócratas británicos desesperados hacían cola prácticamente para subastar sus títulos al postor americano más alto. La fiebre de las princesas del dólar llegaba a su punto máximo de locura, con familias americanas ricas montando básicamente una operación sofisticada de compra de maridos al otro lado del Atlántico. En una de esas galas londinenses brillantes que la gente rica organiza para justificar su existencia, Mary divisó a su objetivo perfecto, George Nathaniel Curzon, un conservador de 35 años en el Parlamento con un atractivo devastador, brillantes perspectivas políticas y problemas financieros que harían llorar hasta a un prestamista usurero. Curzon era el proyecto ideal de restauración aristocrática, un tipo intelectualmente imponente, políticamente ambicioso, socialmente bien conectado y por completo espectacularmente arruinado. Mary lo miró una sola vez a ese desastre guapísimo y soltó una declaración que dejó pasmados incluso a sus contemporáneos más intrépidos. Lo tendré porque creo que me necesita. No tengo vergüenza. Esto no era un romance. Se trataba de una joven con recursos ilimitados que reconocía haber encontrado la oportunidad de inversión perfecta, disfrazada de marido. Curzon, por su parte, andaba ocupado calculando exactamente cuánto de la fortuna de Mary precisaría para resucitar su estilo de vida aristocrático, todo mientras mantenía la ficción de que el dinero estaba por debajo de su noble consideración. Lo que nadie se imaginaba era que Mary estaba a punto de cerrar el peor negocio de la historia de la Edad Dorada,
uno que le compraría el rango político más alto jamás alcanzado por una mujer americana y le costaría todo lo demás, incluida su vida. El matrimonio más caro de la historia de Estados Unidos arrancó con un compromiso secreto de 2 años que debería haber venido con banderas rojas gigantes sobre las prioridades de Kuhn. George insistió en acabar su precioso asunto político antes de molestarse con detalles menores como hablar de verdad con su prometida, estableciendo así el encantador patrón de tratar a Mary como una cita incómoda en su agenda. Tras apenas ningún contacto durante el noviazgo, porque ¿para qué perder el tiempo en romances cuando había deudas que calcular?, por fin se casaron el 22 de abril de 1895 en la Iglesia Episcopal de San Juan, en Washington, D.C. La ceremonia fue sorprendentemente sencilla, probablemente porque la familia Leiter guardaba energías para la verdadera fiesta: firmar el cheque que rescataría los desastres financieros espectaculares de su nuevo yerno. Los Leiter demostraron de inmediato su compromiso con la inversión, proporcionando una dote alucinante de $200,000 y pagando hasta el último de los aplastantes deudas de Kerun. Como notó un observador contemporáneo brutalmente honesto, al principio Kerwin se casó con Mary por su dinero para salvar su hacienda, pero pronto se enamoró perdidamente de ella, que era la forma victoriana de decir que aprendió a tolerarla después de que ella lo salvara de la quiebra. Esto capturaba a la perfección la realidad transaccional de su unión, aun cuando todo el mundo fingía que se trataba de una gran historia de amor. El cohete social de Mary alcanzó alturas absolutamente estratosféricas en 1898, cuando Curzon consiguió el nombramiento político definitivo como virrey de la India a la ridículamente tierna edad de 39 años. Ese ascenso transformó a Mary en la virreina de la India, convirtiéndola en la mujer americana más poderosa de todo el Imperio Británico, literalmente solo por detrás de la reina Victoria en la jerarquía imperial. El puesto la ponía al mando de gobernar a más de 400 millones de personas en el subcontinente indio, lo cual era un pelín más de responsabilidad de la que la mayoría de los jóvenes de 28 años podían manejar. Como virreina, Mary tuvo que presidir funciones estatales tan elaboradas que hacían que Versalles pareciera una barbacoa en el jardín, mientras gestionaba casas más grandes que pequeñas ciudades y cumplía obligaciones sociales que habrían destrozado a diplomáticos profesionales. Se convirtió en absolutamente legendaria por su impactante aparición en el Durbar de Delhi de 1903, donde lució el icónico vestido de pavo real que se volvió el atuendo más famoso de la historia imperial. El poeta indio Ram Sharma enloqueció describiéndola como una rosa de rosas brillantes, una visión de luz encarnada, que era o una admiración genuina o el peloteo literario más elaborado de la historia. Mary se lanzó al papel con una efectividad devastadora, convirtiéndose en el arma secreta de Curzon durante lo que se transformaría en un mandato político cada vez más catastrófico. Fundó los hospitales Lady Kerun para la salud de la mujer, apoyó a doctoras y su defensa por la conservación, ayudó a crear lo que se convirtió en el Parque Nacional Kaziranga, porque al parecer, salvar rinocerontes era más fácil que salvar su matrimonio. La pareja tuvo 3 hijas durante esos años imperiales: Mary Irene en 1896, Cynthia Blanche en 1898 y Alexandra Naldera en 1904. Los insiders políticos atribuían gran parte del éxito inicial de Kerun al gracejo, el encanto y la habilidad sobrenatural de Mary para hacer que sus políticas cada vez más impopulares parecieran casi razonables. Pero la misma grandeza imperial que hacía a Mary históricamente significativa ya estaba destruyendo sistemáticamente su salud, su felicidad y su voluntad de vivir. La ironía brutal se hacía evidente. Mary se había comprado un imperio, pero el precio iba a ser todo lo que hacía que la vida valiera la pena. El paraíso imperial, que la había elevado a alturas sin precedentes, estaba a punto de convertirse en su prisión dorada, donde cada ceremonia y función estatal le robaba lentamente otro trozo de su alma.
El clima de la India resultaba especialmente despiadado con las mujeres europeas, y la frágil salud de Mary empezó a derrumbarse bajo el incesante ataque del calor extremo, la humedad asfixiante y la presión constante de encarnar la perfección imperial las 24 horas del día. Pero el tormento físico no era nada en comparación con el aislamiento social que la estaba volviendo loca poco a poco, ya que el protocolo colonial convertía cada interacción humana en una representación coreografiada con todo cuidado. De vuelta en Londres, Mary ya había aprendido que la sociedad británica la detestaba por ser una advenediza americana, mientras que sus amigos de Estados Unidos la veían como una snob insoportable por hacerse pasar por aristócrata. En la India, ese aislamiento se volvió absolutamente sofocante, con la rígida jerarquía imperial impidiendo cualquier amistad verdadera, al tiempo que las abrumadoras responsabilidades de gobernar a cientos de millones exigían apariciones públicas ininterrumpidas. Las demandas físicas la estaban matando literalmente, pues soportaba múltiples embarazos mientras mantenía una agenda agotadora de deberes ceremoniales que habrían puesto a prueba a atletas profesionales. El punto de quiebre llegó en el verano de 1904, cuando Mary padeció una enfermedad casi mortal que sin duda estaba relacionada con un aborto espontáneo y la infección posterior que arruinó su salud de forma permanente. Fue entonces cuando Curzon mostró su verdadero carácter. En lugar de quedarse al lado de su esposa moribunda, tomó la decisión espectacularmente desalmada de abandonar a Mary en su convalecencia para precipitarse de regreso a la India y dedicarse a la política. Ese abandono en su momento de mayor vulnerabilidad demostró que Curzon valoraba su carrera por encima de la vida de Mary, estableciendo un patrón de negligencia que resultaría fatal. Cuando Mary se arrastró de vuelta a la India a pesar de estar medio muerta, esa elección fue esencialmente un suicidio por deber imperial, acelerando su colapso físico más allá de toda posibilidad de recuperación. Todos veían cómo Mary se transformaba de la princesa vibrante de Ginebra en un fantasma andante, perdiendo peso de manera dramática y sufriendo dolores de cabeza constantes que ningún dinero podía curar. La personalidad cada vez más monstruosa de Curzon empeoraba todo, a medida que sus luchas políticas se intensificaban y su estilo de gobierno se volvía tan autocrático que hasta otros funcionarios británicos empezaron a cuestionar su cordura. Su determinación por particionar Bengala en 1905 provocó disturbios masivos y básicamente inventó el nacionalismo indio moderno, generando un caos político que Mary tuvo que ayudar a gestionar mientras fingía que todo estaba perfectamente bajo control. La insistencia de Curzon en aceptar un segundo mandato como virrey, pese a la evidente crisis de salud de Mary, demostró que o bien era completamente ajeno al sufrimiento humano, o simplemente no le importaba a nadie más que él mismo. El desastre político final llegó cuando Curzon se enzarzó en una pelea con Lord Kaiter, el comandante en jefe del ejército indio, por reformas burocráticas que nadie salvo Curzon consideraba importantes. Esa batalla de egos escaló hasta convertirse en una crisis gubernamental a gran escala que acabó con Curzon obligado a dimitir en una humillante deshonra durante el verano de 1905. A diferencia de los virreyes normales, que se retiraban con honores y pensiones, Curzon fue esencialmente despedido por ser imposible de tratar, haciendo que el sacrificio de Mary pareciera aún más inútil y trágico. Para cuando se escabulleron de regreso a Inglaterra en agosto de 1905, Mary estaba visiblemente muriendo, y 7 años de servicio imperial la habían destruido por completo, hasta el punto de que la recuperación era imposible. La mujer que una vez había deslumbrado a la sociedad india con su gracia y belleza era ahora una cáscara vacía, destruida sistemáticamente por el mismo puesto que la había hecho históricamente significativa. Curzon había obtenido exactamente lo que quería de su matrimonio: dinero, estatus y poder político. Y Mary estaba a punto de pagar el precio definitivo por haber facilitado sus ambiciones. El capítulo final de la vida de Mary Leiter Curzon comenzó en el momento en que regresaron a Inglaterra en agosto de 1905, cuando quedó claro que 7 años interpretando a la emperatriz imperial
la habían matado básicamente. El cuerpo de Mary estaba tan deteriorado por enfermedades tropicales, traumas reproductivos, negligencia emocional y el puro agotamiento de gobernar un imperio, que ni siquiera los mejores médicos de Europa pudieron recomponerla. La familia planeó desesperadamente unas vacaciones de 3 meses en el sur de Francia, aferrándose a la patética esperanza de que un cambio de escenario pudiera restaurar mágicamente a la mujer que había sido destruida sistemáticamente por las ambiciones de su marido. Pero Mary ya había pasado el punto de no retorno. Su constitución estaba tan comprometida por lo que los historiales médicos describían con delicadeza como una infección prolongada casi mortal tras un aborto y los desastres quirúrgicos subsiguientes, que su cuerpo funcionaba esencialmente a base de nada. La combinación de gestionar las crisis políticas de Khurtum, sobrevivir a múltiples embarazos en el clima infernal de la India y soportar años de aislamiento social había creado la tormenta perfecta de destrucción de la salud que ninguna cantidad de riqueza podía arreglar. La transformación de Mary, de la princesa efervescente del lago de Ginebra a una sombra deprimida y crónicamente enferma de sí misma, fue tan drástica que ni siquiera su propia familia la reconocía apenas. El desgaste emocional quizás fue aún peor que el daño físico, pues años de abandono por parte de Khurtum en cada crisis la habían dejado psicológicamente destrozada y completamente sola, a pesar de estar rodeada de sirvientes y lujos. El 18 de julio de 1906, solo 2 años después de perder a su amado padre, y apenas 1 año tras escapar de la pesadilla india, el corazón sobreexigido de Mary al fin se rindió. Tenía solo 36 años y dejaba atrás a 3 hijas pequeñas que ahora tendrían que enfrentarse al mundo sin la madre que había sacrificado todo por las fantasías políticas de su padre. Mary falleció en brazos de Khurtum en su residencia londinense, logrando por fin la paz que le habían negado durante todo su matrimonio, ya que su cuerpo exhausto simplemente dejó de funcionar. La causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca, pero todos sabían que el verdadero culpable eran 11 años de casada con un hombre que trataba a su esposa como un accesorio político en lugar de un ser humano. Tras la muerte de Mary, Khurtum entró en un modo de luto teatral, encargando una elaborada capilla memorial gótica en Keydon Hall, que probablemente costó más que las fincas enteras de la mayoría de la gente. Contrató al famoso escultor Sir Bertram McKenna para crear una efigie de mármol que expresara, en la medida de lo posible en mármol, el patetismo de la muerte prematura de su esposa, y para que la escultura fuera emblemática de la emoción más profunda. Khurtum afirmó más tarde que creía que la muerte los reuniría, lo que era o un remordimiento genuino o la actuación de culpa más elaborada en la historia de la aristocracia británica. La ironía devastadora de la historia de Mary era que la inmensa fortuna de su familia, $20 millones que podrían haber comprado cualquier cosa en el mundo, resultó completamente inútil cuando se trataba de adquirir lo único que desesperadamente necesitaba: un marido que valorara su vida por encima de su carrera política. Mary Leiter Khurtum había logrado el sueño imposible de toda princesa dólar de la era dorada. Se había comprado un título aristocrático genuino, un poder imperial inimaginable y un lugar en la historia. Pero el precio resultó ser su salud, su felicidad y, en última instancia, su vida, demostrando que incluso en una era en que las herederas americanas podían adquirir títulos europeos mediante matrimonios estratégicos, algunas transacciones exigían pago en sangre. Su muerte prematura a los 36 años se erige como el cuento cautelar definitivo sobre el costo humano de la ambición descontrolada y la dura realidad de que incluso las mujeres más privilegiadas seguían siendo completamente vulnerables ante los hombres que afirmaban amarlas. La heredera de Chicago, que había conquistado el Imperio Británico, había sido finalmente conquistada por un sistema que veía a las esposas como activos políticos en lugar de seres humanos, dejando atrás solo una tumba de mármol y 3 hijas sin madre, como prueba de que la riqueza sin sabiduría lleva a la tragedia.
Mary Leiter Kurzun demostró que el dinero podía comprar títulos aristocráticos, poder imperial y un lugar en la historia, pero no felicidad ni longevidad. Su muerte prematura a los 36 años sirve como el cuento cautelar definitivo sobre el costo de casarse por estatus en lugar de por amor. A pesar de gobernar sobre 400 millones de personas como virreina de la India, no pudo salvarse de un esposo que la trataba como una inversión política. La familia Astor construyó su fortuna comprando bienes raíces en Manhattan, cuando aún se consideraba una inversión arriesgada en pantanos sin desarrollar. Margaret Astor construyó su legado haciendo una inversión aún más arriesgada, apostando toda su herencia a la idea revolucionaria de que las mujeres merecían la dignidad humana básica. Mientras sus parientes contaban sus millones en palacios de mármol, ella estaba ocupada descubriendo que el privilegio aristocrático se detiene exactamente donde empiezan los principios morales inconvenientes. La misma familia que había conquistado la alta sociedad americana mediante matrimonios estratégicos y ascenso social calculado, no podía entender por qué ella se negaba a quedarse callada y miserable por su beneficio. La rebelión de Margaret contra las expectativas dinásticas desató una guerra civil familiar que habría hecho que las cortes reales medievales parecieran civilizadas en comparación. Sus parientes blandían su considerable influencia como armas diseñadas específicamente para destruir a cualquiera que amenazara su imperio social cuidadosamente construido. En el episodio de hoy de All Money Allure, exploramos cómo la negativa de una mujer a ser un activo familiar decorativo se convirtió en la base para construir algo mucho más valioso que la riqueza heredada. En 1853, Margaret Laura Kerry nació en el tipo de riqueza que literalmente podía comprar Manhattan, y en muchos casos ya lo había hecho. Sus abuelos maternos, William Backhouse Astor, Sr., y Margaret Rebecca Armstrong, habían transformado la fortuna en comercio de pieles de John Jacob A. en un imperio inmobiliario que dominaba la ciudad de Nueva York. Para cuando Margaret alcanzó la mayoría de edad, su tía Caroline Shera Horn Astor gobernaba con mano de hierro el exclusivo Club de los 400, decidiendo quién importaba en la alta sociedad estadounidense y quién quedaba excluido para siempre de sus círculos deslumbrantes. El matrimonio de Margaret en 1875 con el barón Alphonse Lambert Eugene Ritter Dwers parecía un cuento de hadas digno de las páginas sociales que relataban con fervor cada detalle de los romances de la élite de la Edad Dorada. A sus 22 años, se casó con un diplomático holandés 12 años mayor que ella, en una unión que fusionaba a la perfección la riqueza americana con la nobleza europea, dando lugar a ese tipo de alianza internacional que validaba las ambiciones globales de la familia Astor. Tuvieron 4 hijos en común, aunque uno falleció trágicamente en la infancia, y vivieron con un esplendor impresionante en las capitales diplomáticas más prestigiosas de Europa, desde Londres hasta París y Madrid. Su renta anual de $80,000 procedente de la fortuna familiar aseguraba que no le faltara nada de lo que el dinero pudiera ofrecer. Pero más allá de las fiestas en las embajadas, la sofisticación continental y el glamour diplomático, el matrimonio de Margaret se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro que una simple incompatibilidad aristocrática. El varón dominaba el arte del encanto público mientras sometía a su esposa a lo que los registros judiciales describirían después con una precisión escalofriante como crueldad cotidiana. Cuando no actuaba para el bien de la sociedad en recepciones brillantes y cenas de Estado, aterrorizaba sistemáticamente a Margaret con amenazas que le helaban la sangre en las venas. Su arma más devastadora era el plan de internarla en el infame Hospice de la Salettrie de París, una institución conocida en toda Europa por su brutal trato a las mujeres consideradas histéricas por sus maridos o familias. Durante 17 años agotadores, Margaret interpretó el papel más importante de su vida, el de la esposa aristocrática perfecta, hermosa y sonriente en cada aparición pública. Recibía con gracia a la nobleza europea en suntuosas cenas mientras temía en secreto por su cordura, su libertad y su propia supervivencia.
Mantuvo la fachada impecable que exigía la reputación intachable de su familia, incluso mientras su esposo tramaba contra su herencia y amenazaba con declararla mentalmente inestable. Las amenazas del varón no eran simples fanfarronadas. El internamiento en un manicomio podía despojarla legalmente de todo lo que le importaba, incluida la custodia de sus hijos y el control de su considerable fortuna. La inmensa riqueza de Margaret venía con cadenas invisibles forjadas por las expectativas familiares y las obligaciones sociales, que la ataban con más fuerza que cualquier muro de prisión. Desafiar la autoridad de su marido podía poner en riesgo no solo su renta anual, sino su posición entera dentro de la dinastía Astor, que había moldeado la alta sociedad americana durante generaciones. Sin embargo, en 1889 llegó a su límite absoluto y realizó su primer intento desesperado y meticulosamente planeado de huir de su prisión dorada. Estaba a punto de descubrir que ni siquiera nacer en la familia más poderosa e influyente de América la protegía cuando se atrevía a cuestionar el rígido orden social que ellos mismos habían creado y mantenido. Su primer intento desesperado de libertad revelaría hasta qué punto la familia Astor defendía con saña su reputación y le enseñaría que escapar requeriría una astucia mucho mayor de la que jamás había imaginado. La lección brutal empezó de inmediato, ya que el primer intento de fuga de Margaret en 1889 duró exactamente lo que tardó la noticia impactante en llegar a la mansión perfectamente amueblada de su tía Caroline en la Quinta Avenida. La señora Astor, reina indiscutible de la sociedad neoyorquina y arquitecta suprema del exclusivo Club de los 400, intervino en la situación con la rapidez y eficacia de un general curtido aplastando una revuelta campesina antes de que se extendiera. Caroline obligó personalmente a Margaret a volver a París y a su marido abusivo, dejando claro con palabras y acciones que la reputación familiar siempre prevalecería sobre las súplicas desesperadas de una sobrina por ayuda o libertad. El mensaje resonó en cada pasillo de mármol y salón dorado de las diversas mansiones Astor. El divorcio era absolutamente impensable en cualquier circunstancia. Pero Margaret había heredado mucho más que dinero y posición social de su ilustre linaje. Poseía la misma inteligencia astuta y la determinación implacable que había construido de la nada el vasto imperio Astor. Cuando su tío, John Jacob Astor, le mostró inocentemente unas fotografías panorámicas de una ciudad próspera en la frontera llamada Sioux Falls, en Dakota del Sur, sin saberlo le entregó la llave maestra para la libertad que tanto anhelaba. Lo que probablemente no mencionó en su charla casual fue que esa idílica población de las praderas había ganado una fama escandalosa entre las esposas desesperadas de las élites sociales americanas. Sioux Falls se había ganado una fama en conversaciones susurradas como un verdadero paraíso para los matrimonios desdichados, un sitio donde las uniones infelices podían disolverse legalmente con una facilidad y una rapidez asombrosas. Las leyes revolucionarias sobre divorcios de Dakota del Sur exigían solo 90 días de residencia y aceptaban motivos para la disolución que habrían sido ridiculizados en los tribunales de Nueva York, Boston o cualquier otra ciudad respetable del este. Para 1891, Margaret había tramado su plan de huida con la precisión meticulosa y el cuidado por los detalles propio de una operación militar concebida para triunfar contra probabilidades abrumadoras. Viajaría a Sioux Falls, acompañada de su supuesta carabina, William Elliot, que en realidad era su amante devoto, y de su fiel perro, Tweedle, para establecer la residencia legal, mientras el resto de la alta sociedad permanecía deliciosamente ajena a sus verdaderas intenciones. En el instante en que Margaret bajó del polvoriento tren en la estación de Sioux Falls, detonó una bomba social que estalló en las portadas de los periódicos de todo Estados Unidos, de costa a costa. El Philadelphia Record informaba con evidente excitación que, ahora que una sobrina de William Astor se había unido a la colonia de divorcios en Sioux Falls, el estilo de Dakota del Sur para romper los lazos matrimoniales podría volverse más popular que aquí. De repente, este remoto puesto fronterizo
se vio albergando a la auténtica realeza estadounidense en busca de algo que todos sus millones no podían conseguir en el este. Libertad legal de los grilletes del matrimonio. Margaret se instaló en el cómodo hotel Cataract House, soportando su obligatorio período de espera de 90 días, mientras los periódicos seguían cada uno de sus movimientos con la intensidad de los paparazzi modernos persiguiendo un escándalo de celebridades. Ella trató de integrarse en la comunidad y la sociedad local e incluso donó generosamente 3 elaboradas vidrieras de colores a la prestigiosa iglesia episcopal de Saint Augusta como gesto de buena voluntad y devoción religiosa. Ese gesto generoso salió espectacularmente mal cuando el obispo William Hobart Hare, un hombre que había aceptado con gusto sustanciales donaciones filantrópicas de la familia Astor durante años, condenó públicamente su presencia en su ciudad como algo fundamentalmente inmoral y corruptor. A medida que se acercaba inexorablemente la fecha de su juicio programado para febrero de 1892, Margaret se preparaba para una batalla legal que expondría su tormento más íntimo al escrutinio y el juicio público sin piedad. Esperaba que su vengativo esposo luchara sucio usando todos los trucos legales a su alcance, que la prensa ávida de sensaciones exagerara cada detalle sórdido y que la sociedad decente la juzgara con dureza por sus acciones sin precedentes. Lo que no anticipó fue que la sala del tribunal se convertiría en el escenario de una traición familiar tan impactante que acapararía titulares en toda la nación, y que su propia sangre le asestaría el golpe más cruel de todos. La devastadora traición familiar que Margaret nunca vio venir se desplegaría cuando su juicio de divorcio en febrero de 1892 transformara una ordinaria sala de tribunal de Sioux Falls en el teatro más escandaloso y vigilado de toda América. A diferencia de los típicos procedimientos de divorcio en esta ciudad fronteriza, donde los demandados simplemente no comparecían y los casos avanzaban por defecto, el barón de Saint-Mond trajo una defensa agresiva y vigorosa a través de su costoso equipo legal. Esta decisión estratégica aseguraba que Margaret se viera obligada a revivir y relatar públicamente cada humillante detalle de su odisea de 17 años ante un tribunal abarrotado de espectadores ávidos de sensaciones y reporteros de periódicos de toda la nación. Su testimonio dibujó un retrato devastador y desgarrador de una guerra psicológica sofisticada, disfrazada de matrimonio aristocrático respetable entre refinada nobleza europea. Margaret aportó detalles impactantes sobre la crueldad sistemática de su esposo, sus repetidas amenazas de declararla legalmente loca y recluirla en un asilo notorio, y sus elaborados planes para robarle su sustancial herencia mediante manipulaciones legales. El tribunal abarrotado escuchó testimonios sobre cómo el varón había tramado quitarle a sus amados hijos su duramente ganada libertad y la fortuna familiar mediante falsas acusaciones de inestabilidad mental que la dejarían legalmente impotente. Incluso los cínicos residentes de Sioux Falls, que habían presenciado un sinfín de discordias matrimoniales dramáticas y procedimientos de divorcio escandalosos a lo largo de los años, se sintieron genuinamente conmovidos por su relato de abuso psicológico sostenido. El testimonio reveló un patrón de tormento que incluía amenazas de internamiento en el infame Hospice de la Salpêtrière de París, intentos de controlar su correspondencia y conexiones sociales, e intimidación constante diseñada para quebrar por completo su espíritu. Entonces llegó el momento que perseguiría a Margaret durante el resto de su vida natural y cambiaría para siempre su relación con su propia familia. Su propio hermano, Arthur Astor Curry, se subió al estrado de los testigos en la abarrotada sala del tribunal, pero lo hizo en defensa del acusado, no para respaldar la desesperada súplica de libertad de su hermana. En una traición que habría dejado impresionado al mismísimo Judas Iscariote por su crueldad calculada, Arthur testificó en contra de su propia hermana de sangre, apoyando las afirmaciones egoístas del varón de que había tratado a Margaret con una amabilidad constante y la consideración debida. Esto no era solo una rivalidad entre hermanos,
o una disputa familiar que se había salido de madre. Se trataba de una decisión familiar fría y premeditada. Sacrificar el bienestar de Margaret antes que permitir que sus acciones sin precedentes mancharan el preciado apellido Astor con el escándalo del divorcio. El testimonio de Arthur representaba la posición oficial de la familia. Preferían ver a Margaret destruida en la corte antes que arriesgar su posición social, respaldando su búsqueda de libertad de un matrimonio abusivo. A pesar de este sabotaje familiar devastador y totalmente inesperado por parte de su propio hermano, el testimonio convincente y detallado de Margaret resultó lo suficientemente poderoso como para que el tribunal le concediera el decreto de divorcio el 5 de marzo de 1892. Tras 17 largos años de abusos sistemáticos y 2 agotadores años de batalla legal contra tanto su esposo como su propia familia, por fin estaba legalmente libre de los lazos que la habían aprisionado. Cualquier persona razonable podría haber celebrado en silencio esta victoria tan arduamente conseguida, tal vez emprendiendo un largo y reparador viaje por Europa, o simplemente disfrutando de la experiencia sin precedentes de ser legalmente liberada de su tormento sin hacer alaracas. Sin embargo, a Margaret nunca se la había acusado de ser particularmente razonable o convencional en su forma de afrontar los desafíos de la vida. El 7 de marzo de 1892, apenas 2 días después de recibir su decreto de divorcio oficial del tribunal, se casó con William Elliot Zarowski, en lo que sin duda fue el cambio más rápido de divorcio a nuevo matrimonio en la historia legal y social de Estados Unidos. La rapidez relámpago de esta unión romántica dio a sus numerosos críticos y enemigos toda la munición que necesitaban para pintarla como una adúltera calculadora que había orquestado todo el elaborado plan desde el principio. Pero Margaret había logrado algo mucho más valioso que la aceptación social o la aprobación familiar. Había asegurado su libertad, mantenido el control de su fortuna y encontrado un esposo que en realidad la trataba con el respeto y la amabilidad que le habían negado durante casi 2 décadas. La gran pregunta que ardía ahora era si la poderosa familia Astor se conformaría con su brutal humillación pública, o si estaban dispuestos a hacer su rechazo total aún más definitivo y financieramente devastador. La respuesta de la familia Astor llegó rápida y contundente. Margaret y Elliot Zarowski se encontraron exiliados de la alta sociedad estadounidense como personajes salidos de un cuento moralizador, enfrentados a una elección dura e implacable que determinaría el resto de sus vidas juntos. Podían quedarse en Nueva York y vivir como parias sociales permanentes, excluidos para siempre de los círculos que una vez habían dominado, o reinventarse por completo al otro lado del Atlántico, en una sociedad europea más indulgente. Optaron por el exilio sin dudarlo, mudándose a Inglaterra, donde el divorcio conllevaba mucho menos estigma social y donde un conde y una condesa dudosos aún podían inspirar un respeto considerable entre quienes ignoraban por completo su escandaloso pasado americano. El ingenio empresarial y la inteligencia financiera de Margaret demostraron ser tan agudos y sofisticados como lo habían sido sus legendarios instintos de supervivencia a lo largo de toda su prueba. En 1910, dio un audaz paso de poder que evidenciaba su notable independencia al comprar la magnífica finca Hyde Park en Bridge, cerca de Canterbury, en Kent, por 17.500 libras. Inmediatamente después, encargó al prestigioso arquitecto Joseph Sawyer que llevara a cabo una extensa renovación de la propiedad por 50.000 libras, una cantidad que triplicaba el precio original de compra de la finca. Esto no era solo adquirir otra casa para vivir cómodamente. Era construir deliberadamente un palacio que proclamara su completa independencia financiera a pesar del brutal rechazo de su familia y el ostracismo social. La ironía más deliciosa de su situación se hizo cada vez más evidente con el paso de los años. A pesar de ser completamente rechazada por su propia familia, Margaret había conservado claramente el control de una fortuna sustancial de los Astor gracias a sus propias maniobras astutas.
Sus operaciones financieras sofisticadas incluían el encargo de un edificio de 5 plantas en la avenida 206 Noveno, en la ciudad de Nueva York, en 1899, lo que demostraba que mantenía valiosas inversiones inmobiliarias americanas y las conexiones empresariales necesarias para gestionarlas con eficacia desde el extranjero. La familia que la había repudiado de manera tan dramática había fallado por completo en cortarle el acceso a la fortuna que seguía financiando su exilio cada vez más fabuloso y confortable. La tragedia personal golpeó de manera inesperada en 1903, cuando Elliot falleció en un accidente de carreras en la peligrosa subida de Lurby Hill en Francia, dejando a Margaret viuda con solo 50 años. Pero en su segundo matrimonio había conocido un amor auténtico, una verdadera asociación y un respeto mutuo, algo que había brillado por su ausencia en su primera unión con el varón abusivo. Siguió cuidando Hyam Park como una impresionante finca de exhibición, mostrando una resiliencia y una determinación extraordinarias, mientras que los miembros de su antigua familia probablemente creían que ella languidecía en la pobreza y en un merecido descrédito. Cuando Margaret murió finalmente de forma serena en Hyam Park, el 9 de julio de 1911, dejó como herencia la prueba definitiva de su triunfo absoluto sobre el cruel rechazo de su familia. Su hijo, Louis Barowski, heredó una fortuna de verdad asombrosa que lo convirtió en el cuarto joven de 21 años más rico del mundo, con 11 millones en efectivo y propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, entre ellas 7 acres en Manhattan y varios bloques en la Quinta Avenida de Nueva York. Louis alcanzaría una fama considerable por su cuenta al crear los legendarios coches de carreras Chitty Bang Bang, que más tarde inspirarían la querida historia infantil y película de Ian Fleming. Su éxito notable demostraba de forma concluyente que el talento, la innovación y el logro podían florecer de manera magnífica a pesar de orígenes familiares escandalosos y ostracismo social. La enorme herencia de Louis Wyss representaba la venganza absolutamente perfecta de Margaret contra la familia que la había expulsado de forma tan cruel para salvaguardar su preciosa reputación. No solo había sobrevivido a su brutal rechazo y a los intentos sistemáticos de destruirla, sino que había amasado una riqueza personal que eclipsaba por completo lo que ellos habían intentado negarle con tanto desesperación. El balance final de su vida extraordinaria no podía ser más exquisito. La poderosa familia Astor había sacrificado a Margaret para proteger su reputación social tan cuidadosamente cultivada. Pero su historia se volvió infinitamente más cautivadora e inspiradora que su aburrida conformidad social convencional. Había logrado transformarse de un bello adorno de la sociedad en una mujer pionera que optó por un amor genuino por encima del prestigio vacío, la libertad personal por encima de la aprobación familiar y una independencia financiera arduamente ganada por encima de la dependencia heredada. Lo más satisfactorio de todo, había demostrado sin lugar a dudas que ser expulsada de la herencia podía llevar